A memoria, hermanos, cuando Él compró esta salvación tan grande para toda la humanidad. No hacemos énfasis en el sacrificio, sino verdaderamente en los resultados que ha dejado. Sabemos que Él en su muerte nos salvó y en su resurrección nos justificó, dice su palabra. Ahora, mediante esa justicia, hermano, que nos fue dada, podemos vivir una vida diferente. Amén, hermanos. El día de noche estuvimos hablando acá en esta carta de Pablo a Filemón y hemos hablado de que el día de hoy vamos a continuar. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos a ir a las Escrituras, le vamos a pedir al Señor que nos siga instruyendo a través de esta corta carta que Pablo le escribe a este hombre de Dios y viendo cuántos resultados, hermanos, puede haber en la vida de un cristiano cuando verdaderamente se hace partícipe por medio del amor y de la fe a la obra del Señor. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en este día. Anoche leímos el verso 5 al 7, hoy vamos a leer el verso 8 y 9. Filemón, verso 8 y 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura y lo hacemos todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su santa y bendita palabra: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Oramos, vamos a orar, vamos a estar atentos, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que nos ministre por medio de su palabra como Él siempre lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, el día de la noche estuvimos viendo, como decíamos, del verso 5 al 7, donde Pablo decía que él había oído que Filemón tenía amor y fue para con todos los santos. ¿Cuántos recuerdan? Y le hablaba de que la participación de esa fe, por medio del conocimiento que había en la vida de este hombre, lo llevaba a descubrir todo el bien que estaba en él, porque sabemos nosotros que tenía la vida de Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender en estos días finales, que tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. A veces miramos las cosas y hacemos tanto énfasis en cosas que son pasajeras, en manifestaciones que son de la naturaleza. ¿Y cuánto tropiezo y cuánto conflicto le trae al cristiano en estos días? Es, hermano amado, la intención de compartir esta palabra, el poder empezar a hacer énfasis mediante la fe, que es lo que nos lleva a creer todo lo que Dios dice y aprender a desprendernos de todo lo que es natural, por causa de que los días son malos, son tiempos peligrosos, y la Escritura nos dice que aprendamos a usar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente son malos. ¿Y por qué son malos? Por el carácter de la gente en los postreros tiempos. Acuérdese que a Timoteo le dijo, y también debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Y habla, hermano, ahí del cuadro del hombre, y entre esas cosas le dice, serán sin afectos naturales. Eso significa que el hombre no va a sentir nada. Por eso que matan, por eso que roban, por eso que violan, y todas esas perversidades que hoy parecería que son noticias y que es como si fuese normal. Ese es el carácter del hombre, esa es la perversidad, y aún este mundo no sabe a lo que se enfrenta. El Señor está en la puerta y esto parecería como que es algo que se dice nada más. Pero nosotros podemos mirar, hermanos amados, como siempre se nos ha enseñado. El reloj del Señor es Israel. Hoy está atacado por 5 frentes. He estado escuchando, hermano, y qué dice la Escritura. Cuando veas la ciudad santa sitiada, sabed que vuestra redención está cerca. Amén. Sitiado significa rodeado, y es lo que hoy está sucediendo. Y en el mundo vemos las cosas que están sucediendo, y la iglesia que tiene el beneficio de disfrutar de esta vida, de vivir de esta vida, hay gente por años adentro de las congregaciones que vive y anda como si esto nunca hubiese sucedido. Entonces Pablo, entendiendo de que éste manifestaba el amor verdaderamente que el Señor había dado en
por medio del Espíritu Santo, tenía que entender que él era partícipe de todas las cosas conforme lo que el Señor le había dado, le había declarado y que lo había llegado a entender. Hoy parecería que la iglesia no entiende que hay una vida que vivir, que hay una vida que mostrar. La vida de Cristo, hermano, hoy no se está mostrando en la iglesia. Estoy hablando de los testimonios, de la conducta, de cómo son en sus hogares, de cómo educan a sus hijos, de cómo se llevan. Verdaderamente nosotros vemos que parece que son cristianos en el momento que están en la iglesia, pero después lamentablemente miramos nosotros cuántas vidas dejan tanto que desear, cuántas cosas malas y perversas que suceden adentro de las mismas congregaciones. Y miramos, el Señor quiere llevar a la iglesia a un lugar diferente, a una etapa mayor espiritualmente. Entonces acá Pablo sabía lo que había formado en Filemón. Hemos leído el verso 1 el día de anoche que decía que era un colaborador nuestro, decía Pablo, o sea que él lo había instruido. Y qué precioso es saber cómo cuando se instruye algo a alguien, hermano, que realmente sea obediente a la palabra. Y él le había hablado una palabra sabiendo, hermanos amados, que éste iba solamente a hacer todo aquello que se le enseñaba. Entonces Pablo acá vemos cómo, hermanos, habla del testimonio, habla verdaderamente de cómo él era para con los hermanos, que él había confortado el corazón de los santos. Hemos hablado que eso significa fortalecer, animar, hermano, a los hermanos. Y esto solamente lo puede hacer gente que crece, no gente que se divide, gente que está, viste esto y viste aquello, y descuerándose entre ellos. No, ese tipo de gente no, sino gente que verdaderamente quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios y quiere mostrarlo, hermano, y lo sostiene aún con su propia vida. Pablo lo había instruido, lo conocía así, sabía todo lo que había formado él en este hombre de Dios. Amén. Entonces acá nosotros vemos, hermano, que le dice: mucha libertad tengo en Cristo para marcarte lo que te conviene. Fíjese usted, este hombre de Dios, la autoridad que tenía, hermanos amados, y él tenía autoridad de parte de Dios para decirle a Filemón, hermano, más allá de todo el comportamiento que él había oído, que era algo bueno, como diciéndole: si hay cosas que te convienen, te las voy a seguir diciendo, te las voy a seguir mostrando. ¿Entiendes? Por eso decimos que la perfección es hasta el día de Jesucristo. Dios, aquellos que tienen algunos años consideran saber las cosas, pero después cuando los zapatos apretan, cuando hay que verdaderamente poner por obra lo que dicen entender, no todos ahí, hermano, obran de la misma manera. Entonces acá tenemos que entender que siempre va a haber gente que le va a mandar a hacer lo que le conviene, no lo que ellos piensan, consideran o creen ellos que se debería hacer. Hoy es como que se deducen mucho las cosas humanamente, y si las considero, por ahí las obedezco. Ya cuando no me cae muy bien, ya no es el Espíritu Santo, ya no es el Señor ministrándome en lo profundo de mi corazón. Pero cuando se le habla de alguna bendición, hay gloria a Dios y aleluya. Esas emociones momentáneas, carnales, adentro de la iglesia, sobran y abundan, y han sobrado y abundado por años. Estamos hablando de una obra hecha, genuina en el corazón. Hermano, el que tiene una obra genuina hecha en su corazón no lo mueve nada. No lo mueve nadie, no se deja mover por ninguna situación, ninguna aflicción, ninguna enfermedad, nada lo va a hacer mover. ¿Por qué? Porque sabe que ahora es una vida diferente, sabe lo que le conviene, sabe lo que realmente es bueno, acepta todo lo que viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo le da testimonio cuando realmente es Dios que le habla mediante su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que nosotros vamos a ver acá, hermano, cómo Dios sabía lo que había formado en este hombre a través del apóstol Pablo. Estamos hablando de Filemón, pero también, hermano, Pablo sentía la misma libertad desde el comienzo, cuando lo empezó a instruir, hasta el día en que él oía que él era de mucha bendición a los demás. Pero la instrucción siempre va a estar en alguien que quiere servir a Dios. ¿Cuántos están atentos? Tenemos que prestar atención a estas cosas, porque tenemos que ver con toda certeza que es Dios en el asunto. Por eso, hermano, cuando hay algo que se está haciendo y si es corregido para que lo perfeccione, no hay que enojarse, no hay que considerar: no, yo ya sé.
¿Vio? Porque ahí siempre salta el orgullo, la soberbia, la jactancia, o quieren, hermanos, medirse por lo que hacen. Esas cosas carnales en la iglesia, ya le digo, las hemos visto por años. Pero ahora tenemos que ver que estamos hablando de algo diferente. Y Pablo le dice, más bien te ruego por amor. Fíjense la expresión de Pablo. ¿Tenía autoridad? Sí que la tenía. Era alguien que había tenido la revelación de Jesucristo. Pero le dice, te ruego por amor. Eso es un hombre de Dios, hermano, que no se le caía nada si tenía que verdaderamente él mostrarse verdaderamente como un ayudador para otro. Te ruego. Hoy nadie le ruega nada a nadie, ¿no? Quieren imponer. Se le da para hacer algo y ya se cree con derecho a mandonear. Ya se cree con derecho a decirle a los otros. Y entre los mismos hermanos se sacan los ojos en vez de aprender a vivir una vida transparente, una vida en comunión, una vida que vaya verdaderamente hacia adelante en obediencia. Por eso que no hay perfección en la congregación. Hoy se habla un mensaje, me levanto y me voy. Pero ¿quién se queda meditando lo que el Espíritu Santo le habla? ¿Quién verdaderamente dice, no, amén, el Señor me habló, voy a cambiar esta actitud, voy a dejar de hacer esto, voy a comenzar a hacer aquello? Porque esto es lo que a mí me va a beneficiar espiritualmente. Esto es lo que va a hacer que yo tenga mi crecimiento. Y después vemos que pasan los años, y algunos hasta se aburren y se van, pero claro que pueden sentir si nunca se han relacionado en cuanto a lo que oyen para tener un desarrollo en la vida espiritual. ¿Entienden? Entonces decimos, y la fe que tienen adentro, la tienen para creer. O sea que no tienen excusa, que no pueden creer. Tienen una dirección perfecta, sí, la del Espíritu Santo, te va a guiar a todo lo que es verdad. Entonces, ¿por qué no te dejas guiar por el Espíritu Santo? ¿Por qué querés venir a oír y querer conducirte como vos te parece, basado en tu pensamiento o en tu razonamiento? Entonces, Pablo está mostrando él como ejemplo una humildad, hermanos amados, para que Filemón entendiera. Le dice, hermano, te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ahora anciano. ¿Ves? Ya le está hablando esta carta en los últimos días. Un hombre de mucha experiencia, un hombre que pasó por cárceles y por tantas cosas como todos nosotros conocemos. Y dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. Él se había entregado su vida de lleno al Señor, se sentía un prisionero de Él. Y su amor lo había, hermanos, atrapado. No tenía un lugar de salida y no quería salir tampoco de ahí. Él se sentía un prisionero. Vio, usted mete a alguien en una cárcel, en una prisión y no tiene para dónde ir, tiene que estar ahí. ¿Entiende? Él estaba así cerrado, cercado por el amor de Cristo. Entonces ya era anciano, ya estaba virtiendo toda su experiencia, hermanos amados. Y que él dice que la experiencia que tuvo Pablo, que es acá, al punto donde queremos llegar, el cual, hermano, le vuelvo a recalcar, habla de la fidelidad de Filemón, pero acá, cuando Pablo le habla de que él le iba a enviar lo que le era conveniente para su vida, entonces después vemos que él le muestra y le dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, había una intercesión de Pablo por alguien que Pablo había encontrado en las prisiones. ¿Y quién era? Onésimo, qué casualidad, era un esclavo desde Filemón. Y se dice, no lo dice la Biblia, pero lo dicen aquellos eruditos, los que escondían las escrituras, la historia, que era alguien que le había robado a su amo y que había huido. Había huido, hermanos amados, y en eso lo meten preso, porque después que le roba a Filemón, se ve que siguió haciendo cosas nada buenas, y en una de esas prisiones, hermanos, se encuentra con Pablo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Le habla la palabra, lo instruye, hermano, y después le dice que él quería, cuando sabe Pablo que era un esclavo de Filemón, volvérselo a quien era su amo. Y le dijo, en otro tiempo a ti te era inútil. Hablando de este Onésimo, era una persona inútil, significa alguien poco útil, alguien que no sirve para nada. Pero ahora dice, a ti y a mí nos va a ser útil. Y le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Entiendes? Y vos decís, pero Pablo tenía la autoridad de Dios, Pablo lo había instruido, sí, pero acá lo estaba probando aún más a Filemón, hermano, porque había que volver a recibir a alguien, como Pablo acá le está aconsejando, a alguien que le había robado y se había huido.
Y le dice, es más, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Entonces cuando miramos esto decimos, o sea que Dios le seguía apretando para ver hasta dónde era verdaderamente la obra que tenía hecha este hombre de Dios. Y después dice, yo te escribo esto de mi propia mano, dice, y si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Por no decirte que tú también me debes, le dice. Hay como diciendo, no te olvidé de lo que yo trabajé en ti. No te olvidé todo el trabajo y hasta dónde te llevé, y que lo que vos ahora tenés formado, Dios me usó a mí para hacerlo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces jamás debemos olvidarnos de aquello que nos instruye. Hermanos, ¿por causa de qué? Que se toman el trabajo de venir, enseñarnos, traer una palabra, darnos un consejo, estar siempre atentos si tenemos alguna necesidad. ¿Entiende? ¿Y eso para qué? Para que seamos así con otros. No para que después mañana veo como tanto, que después son ellos y tienen un ego y se consideran y hablan cosas infladas y nunca pueden mostrar la vida de Cristo. No. Estamos hablando de gente que tomó las cosas legítimamente, que pasó por donde tuvo que pasar y que en los momentos que fueron probados también han salido aprobados delante de Dios. Y eso es lo que Pablo, hermano, lo estaba llevando a este hombre. Lo estaba llevando a que verdaderamente manifieste todo lo que había en él. ¿Por qué? Porque le había dicho que él tenía gran gozo y consolación por el amor que hay en ti, hermano. ¿Y por causa de qué? De haber sido, como era Filemón, dice, han sido confortados los corazones de los santos. Y decimos, qué hermoso poder llegar a eso. Ahora miremos nosotros, estamos en un tiempo final. Sabemos cómo está la iglesia arruinada, que el diablo se metió dentro de las congregaciones y las cosas pervertidas, que hacen, hermanos, manifestaciones que dicen que son de Dios y bailan como los macumberos y todas esas cosas. Decimos, hasta ese punto, hasta esa bajeza llegó, sí, por el descuido de la iglesia. Por el descuido que hubo en los ministros, la gente que Dios ha llamado. Algunos se han puesto solos, ni siquiera Dios los ha llamado. Y dice Pedro, el juicio de Dios comenzará por la casa. Y nosotros nos preguntamos, ¿y ya han comenzado? Sí, se ve con toda claridad. ¿A dónde está la gente de Dios? ¿A dónde está esa gente que dejaba todo y seguían a Cristo? ¿A dónde está esa gente que verdaderamente han expuesto su vida, como nos muestra la Escritura, en tantas oportunidades por sostener las verdades de Dios? ¿A dónde están aquellos reformistas, hermanos amados, que han traído bendiciones a la iglesia cuando parecía que había un poco mover del Espíritu Santo, que se estaba extinguiendo el cristianismo? De allá el Señor levantaba a alguien y de allá, hermano, volvió a revivir y se levantaron hombres de Dios que hacían prodigios, milagros, y cuántos avivamientos han sucedido en diferentes partes del mundo. ¿Entiendes? Y ahora decimos que esta gloria postrera tiene que ser mayor y todos decimos amén y gritamos. No es una emoción, tiene que ser algo real, pero para eso se tiene que levantar gente genuina, gente de un calibre espiritual que sepa dónde está parada, que si viene la lucha, la prueba, anden lloriqueando y se vayan a murmurar y a criticar a los demás en su casa. No, sino que gente de Dios que ve que se pongan firmes, entendiendo que hay gente que se está perdiendo, que si parten en esa condición se van a un lugar de eterna condenación donde no van a salir nunca más. Hermano, cuando la gente empieza a tomar conciencia de que son instruidos para hacer una gran obra, entonces ahí donde se separan de todo lo que es humano y empiezan a mirar, hermano, la necesidad, ya no la que tienen ellos, porque su vida está escondida con Cristo, nadie la va a poder tocar, sino que se van a animar a hacer la obra del Señor, van a pelear la buena batalla y van a querer ser buenos hermanos. Ya le digo, acá adentro y allá afuera, en sus hogares de Dios, donde son el hombre y la mujer, donde se muestran tal cual como son, hermanos, ahí donde empieza el respeto por casa, porque la Biblia dice que el que no gobierna bien su propia casa no puede gobernar las cosas del Señor. Entonces cuando miramos hay un orden, sí que lo hay. Y Pablo acá, hermano, sabía y oía y entendía lo que había formado en este hombre, pero le decía, andá y recibilo. Entonces decimos, ¿lo estaba probando? Sí, lo estaba probando, pero le estaba hablando que ya no lo tomara como un esclavo, sino como un hermano. Y le dijo, antes fue inútil, pero ahora te va a ser útil. Ve, un
porque Dios sabe lo que puede formar en alguien si se deja formar. Sabe hacia dónde lo va a llevar, sabe la visión y hasta el punto que se le pueden confiar las cosas. ¿Me entiende? Por eso le digo, no somos gente improvisada que tenemos un día todo esto. Sabemos bien claro hacia dónde queremos llevar la iglesia. A que el lugar explote, hermanos amados, con riqueza espiritual y todas las bendiciones y todos los dones ministeriales y todos los dones espirituales que se tienen que manifestar en la iglesia en estos tiempos postreros. Y usted me dice, ¿por qué está tan seguro? Porque la Biblia así lo dice. Su esposa se ha preparado, su amada se ha preparado, los suyos están diciéndole, heme aquí, mi amado, quiero servirte. Y ahí es donde se va a levantar gente que va a hacer el trabajo de la última hora. Apresuradamente va a hacer su obra por amor a los escogidos, por amor a todos los que están allá afuera. ¡Alabado sea su nombre! Eso es lo que estamos formando, hermano, y es hacia dónde vamos, y es lo que el Espíritu Santo va a hacer en este tiempo final. No es una casualidad que empieza a venir la gente, no va a hacer falta ni a buscarlo, el Señor nos va a traer. Él se ha propuesto en este lugar, dice que se llene mi casa, aleluya, y va a venir mucha gente sedienta de la palabra, están hastiados de bendición, 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 y están peor, y los únicos que dicen bendición son los líderes y grandes edificios y coches nuevos y cuánta hipocresía. No aman a nadie. Vas a pedirle algo a ver si le van a dar. No quieren saber nada con nadie, no quieren estar genuinamente lidiando con la gente para que se perfeccione, para que crezca, para que sean útiles en sus manos. Pero nosotros tenemos que ir a entender lo que dijo el profeta: los menesterosos buscan las aguas y no las hay, pero yo abriré fuente de agua allí en los sequedales. El Señor va a traer, hermanos amados, los que tengan hambre y sed de justicia, y les vamos a poder enseñar su palabra. Por eso es tiempo de instruirlos, por eso es un tiempo de tomar, aceptar, obedecer. No hay que cuestionar nada. Pablo dice que él tenía claro, sabiendo lo que a este le hacía falta. Usted aprende a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Esto no es una psicología barata para llevarlo al engaño o a la hipocresía. No. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo le dé testimonio si es palabra de Dios o no es esto. Entonces tenemos que entender, hermanos, dónde estamos parados. No venimos acá a jugar o hoy un domingo de que bueno, podríamos salir a pasear, estar por allá. No, estamos en la casa del Señor instruyéndonos. Él nos sacó del sistema del mundo, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Acá estamos en el reino de su amado Hijo. Estamos hablando de cómo prepararnos para hacer su obra en este tiempo final. Estamos hablando de cómo prepararnos para poder servirle. Estamos hablando de cómo vamos a programar, hermanos, programas de trabajo para poder tener la dirección para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Me entiende? Ahora fíjese lo que dice Pablo, verso 21. Estamos aquí en la carta de Filemón. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, te he escrito, y le dice confiando en tu obediencia. Como que ahí le metió el dedo en la llaga, ¿vio? Mirá, Filemón, que te he escrito esto para que vos recibas a este que te robó y que te hizo todo lo que quiera. Ahora yo te he escrito confiando en tu obediencia. Y no queda ahí, sino que le dice, sabiendo que vas a hacer más de lo que te digo. Luego esa es la certeza y la confianza cuando se forma gente de Dios. Yo sé que vas a hacer más. No es como eso, ¿vio? Que se le dice a gente, no, yo lo hice. Es el servicio legalista, ¿vio? No, pero yo ya cumplí. Acá no se trata de cumplir, hermano. El que verdaderamente manifiesta el amor de Cristo y sabe que debe hacer lo bueno, no se cansa de hacer el bien. No se cansa y lo va a hacer. Y si mañana tienen que hacer esto o hacer más, aunque no se lo hayan dicho, por ver la necesidad que hay, van y lo hacen. ¿Me entiendes? No están como algunos que se cruzan a la vereda frente a criticar, ¿vio? Y son tan sabios, pero no ayudan a nadie. ¿Y por qué? No, porque por esto tienen todo un rollo largo
para decir el porqué. Entonces, si yo me pongo enfrente y los critico, no sería mejor que nadie. Pero si lidiamos, peleamos, la luchamos, la empujamos y digan lo que digan, seguimos por adelante, entonces dice, no, este loco tiene una intención de ayudarme. Amén. Y ahí cambia el panorama de las cosas. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Escrito confiando en tu obediencia. Yo siempre medito en este pasaje y digo, qué precioso, ¿no? Que alguien tenga ese concepto. ¿Qué pasaría si alguien nos viene a cada uno de nosotros personalmente y se plantara y nos dice, mira, yo te mando a hacer esto porque confío que vos sos una persona obediente y que vas a hacer lo que te digo? Eso nos haría sentir bien, amén. Decir, bueno, al menos sabe que tengo algo hecho del Señor. Oye, ¿cuánta gente carnal se le ha confiado cosas y como no tienen un compromiso con Dios, se endemonian, se mandan a mudar y dejan todo de la deriva? ¿A cuánta gente hemos visto a lo largo de los años? Por eso que ya no nos sorprenden las cosas. Hermano, por eso creo que a veces la experiencia sirve, pero ¿para qué? No para juzgar ni criticar, sino no para mantenernos firmes en lo que es correcto. Dios dice, puesto los ojos en quién, en fulano, mengano, no, en el consumador de la fe. Y nosotros sabemos que el autor y el consumador de esta fe es Cristo. Entonces, si yo lo miro a Él, hermano, ya no tengo que buscarle defectos ni virtudes de nadie. Yo obedezco lo que Él me dice porque está en su palabra. Y si lo aprendo a mirar a Él conforme a lo que se me enseña, yo quiero ser verdaderamente una persona obediente. Porque es a lo que aquellos que sean obedientes, que hayan alcanzado esa perfección a la cual el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia en estos días, son los que van a tener mayor responsabilidades. Hace muchos años nos hablaba el Espíritu Santo y nos decía de que, hermano, Dios a los fieles le iba a multiplicar el trabajo, que no iba a haber tiempo para que estuvieran quietos, que aquellos que tomaran la responsabilidad, si hoy tiene que hacer una cosa, le va a hacer 2, 3, 5 y 10 también. Y yo siempre, ¿cómo hago para hacer tanto y el otro no hace nada? Usted no mira al otro, hágalo usted. Porque Dios siempre cuando manda a hacer algo da la capacidad primero. ¿Me entiende? Entonces, miremos eso. Si usted en este momento está haciendo varias cosas y usted ve que otro no haga nada, no se ponga mal. Usted entiende que todo lo que se hace para Él. Y dice que nuestro trabajo en Él no es en vano. Nada de lo que hagamos, hermano, puede quedar sin paga. Por eso que Él viene con una paga, dice que Él viene con un galardón. Amén. Eso no, la paga no se la da ningún pastor en el escenario de este mundo. Nadie, eso se lo guardó para Él en su sola potestad. Él dijo, yo voy y mi galardón conmigo, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que nos va a pagar conforme lo que hayamos hecho. Entonces, por eso que hablamos. ¿Será que en aquel día nos vamos a dejar avergonzados, como dice Juan, por no dar fruto, porque hemos creído toda la vida que el Evangelio es ir y venir y estar un ratito y nunca tuvimos la experiencia de desarrollarlo en una vida? Todos hemos entrado por primera vez sin saber nada, pero después la instrucción nos tiene que llevar a vivir una vida, hermano, una vida diferente. No es a decir, ay, si yo estuviera en la iglesia. No es retenerse a lo malo, sino que hay una vida hecha. Sabemos al Señor las cosas que le pasaron y Él nunca respondió a ningún agravio. ¿Por qué? No porque se retenía, porque no estaba el mal en Él. Ahora nosotros, nuestra conciencia fue limpia, hermano, que es la obra redentora de la cruz del Calvario, la conciencia fue limpia de todo pecado. O sea que estamos delante de Él, hermano, sin culpa y podemos vivir esa vida que Él le agrada. Amén. Eso nos lleva a vivir en la fe en Jesucristo. Y después las cosas que se manifiestan. Y dice, son manifiestas las obras de la carne. Esto es algo que ya la iglesia tendría que tenerlo bien claro, que cuando viene algo que no tiene nada que ver con lo que le está enseñando, ahí en el nombre de Jesús lo dice, resistid firme al diablo en la fe, huirás de vosotros. Pero en vez de orar y reprender al diablo firmemente cuando las cosas vienen, no, ahí viene el pensamiento de uno, el pensamiento del otro, y el que sabe algo del otro se lo dice, se lo recalca, se mata, se tratan peor que los mundanos, y del Señor en esos momentos ni se acuerda. Y eso vemos la ruina que ha traído y le trae hoy por hoy a la iglesia. Se acabó la palabrería, hermano. Cada uno tiene que mostrar lo que está hecho de Dios adentro suyo con sus obras. Muéstrame tu fe por tus obras.
Eso dijo Santiago, amén, muéstrame. Es un tiempo que la iglesia tiene que mostrar lo que dice que ha creído. ¿Cuántos creen en él? Bueno, entonces todos nosotros tenemos que mostrar lo que está hecho de Dios en nosotros. Hermano, esto no es un juego, estamos hablando de servir a Dios, de que el Señor en cualquier momento viene a buscarnos y nos vamos con fruto sin fruto. ¿Entiendes? Eso depende de cada uno de nosotros. Él nos trajo, no es que le intentamos que se salga a predicar o que salgan las cosas para que venga uno más a la iglesia. No, ese es el fin. El fin es, hermano, que usted, como dijo Pablo a los de Filipos, para que no sean sin fruto. Amén. Entonces él estaba atento a que la gente entendiera, pero no lo hacía para que le dieran a él, sino para que participaran. Para que participaran, hermano. Y tenemos toda la misma oportunidad. ¿Quién de nosotros no sabe cómo hablarle a un perdido, cómo ir y hacerle aceptar a Cristo a alguna persona? ¿Cuánto tiempo hemos ido a los hospitales, le hemos predicado a la gente y hemos orado, sanado a los enfermos? ¿Cuántas cosas se hacen tan gloriosas que tienen que ver con la evangelización? Y hasta el día de hoy, ¿cuánta gente que hace ese trabajo? Esa es la clara demostración que la iglesia está viva, que la iglesia está en el escenario de este mundo, que la iglesia tiene un trabajo que hacer antes de ser llevada. Hermanos nuestros en diferentes partes del mundo le predican al perdido. Hay lugares que se están haciendo campañas. Estaba viendo el otro día ahí en Pilar una multitud de personas. Estaba Anacondia, que muchos de nosotros lo hemos conocido, lo hemos visto o oído de él. Ya está anciano, un hombre mayor, pero estaban en un campo gigante, repleto de gente, orando ya por los enfermos, haciendo sentar al Señor a las almas. Y uno dice, qué lindo, hay gente de Dios en diferentes lugares que están sosteniendo todo esto. Y nosotros somos llamados a tener esa participación. No sea esclavo de su carácter, hermano. No sea esclavo de usted mismo, hermana. Aprenda a entender de que hay una vida que puede venir a prevalecer lo que es la verdad. Hágalo prevalecer. La valentía no es pelearse, faltarse al respeto y vos por allá y yo por acá. La valentía sabe cuál es, sentarse, hablar como gente de Dios, porque más allá de la relación que puedan tener como familia, son hermanos en Cristo, tienen el Espíritu Santo. Preste atención a lo que le estoy diciendo, porque yo sé por el Espíritu que hay mucha gente que está en esa situación y se olvida de que hay un Dios en los cielos que los está diciendo. Las cosas se resuelven cuando se va delante del Señor y hay una clara sinceridad de querer ser buscada la restauración, porque Él no vino a matar y a destruir al hombre. Ese es el enemigo de nuestras almas. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Él es el que nos da una vida abundante, aprendámosla a disfrutar. ¿Entiendes? Por eso, hermanos, cuando uno sabe que está haciendo lo correcto, Pablo dijo, mi gloria, mi conciencia. Él estaba tranquilo, no importaba lo que podían llegar a decir la opinión carnal de nadie. Mi gloria, mi propia conciencia. Él sabía claramente de qué manera se había conducido delante de la iglesia. Entonces acá miramos, hermano, que había recibido esta instrucción este hombre de Dios y que Pablo le dice que si algo te debe, dice, yo te lo voy a pagar. Y después le dice, por no decir que tú también me debes. Qué hermosa expresión, ¿no? Porque miramos que le escribió a alguien confiando en que era alguien obediente. Que cuando se nos encomiende algo, hermano, el Señor puede encontrar esa fidelidad en nuestros corazones. Hace falta gente de Dios, hace falta gente que se plante firme y quiere servir a Dios. El servicio no es un emocionalismo, no es una temporada. La Biblia dice que persevere hasta el fin. Esa es la enseñanza, perseverar hasta el fin. Si Dios me pone acá y Él quiere que esté acá, voy a estar acá hasta el día que Él me venga a buscar o que yo me tenga que ir, hermano, partiendo de esta tierra. Pero nadie me va a sacar de su plan y de su propósito. Eso no es orgullo, ni soberbia, ni postura carnal. Eso es creerle a Dios. ¿Cuántos me creen? Entonces, hermano, que se diga de nosotros que todo lo que estamos haciendo, el Señor lo está haciendo confiando en nuestra obediencia. Que vas a levantar su pueblo glorioso, poderoso, en obras, en hechos, y se va a poder mostrar. El Señor, hermano, lo que más quiere mostrar es civil a su iglesia antes de llevársela. Y siempre decimos, y lo va a hacer sí, porque a su esposa se le ha concedido, y Él la va a preparar.
Hoy nosotros, hermanos, estamos en un periodo de preparación, en un periodo de trabajo para un día reunirnos con nuestro amado. Eso va a suceder, no es una emoción, no se olvide. Hoy es como que la iglesia ni está pensando en la venida de Cristo. Están tan preocupados por todo lo que les falta, por las cosas que están mirando humanamente, que ni piensa. La iglesia ni piensa. Acuérdese la parábola de las 10 vírgenes. Aún las prudentes, las insensatas, ¿qué dice? Todas cabecearon y se durmieron. Todas. Así está la iglesia en cuanto a la venida de Cristo. La iglesia está dormida. Pero ¿qué pasó? A la medianoche se oyó una voz. Cuando se oyó esa voz, se despertaron. Y había quienes tenían lo que tenían que tener y otros no. Así va a suceder en este tiempo final. Él va a hacer oír una voz antes de que Él venga. Es la voz de la iglesia postrera, la que va a volar a su presencia. Aquellos que van a entender que no han perdido el tiempo, aquellos que tienen aceite en sus lámparas, aquellos que entienden que verdaderamente, hermanos, han trabajado y se han preocupado y han tenido una reverencia delante de Dios. Y cuando se despiertan, van como las otras, danos un poco de aceite de la tuya. No sea que te falte a ti y a mí, ve lo que venden. Acá. Y ahora decimos que tenían que comprar aceite. Eso no es que tenía un valor físico, tenían que ir y pagar el costo. Amén. Tenían que ir y pagar el costo. No habla de plata. ¿Cuál era el costo? Pasar por donde tenían que pasar. Es lo que nadie quiere hacer. Por eso se ve tanta gente soberbia, orgullosa y altiva en las congregaciones. Porque nadie quiere pasar por donde tiene que pasar. Está todo bien hasta que me dicen algo. ¿Me entiendes? Eso es lo que se tiene que cortar. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Amén. Acuérdese de esa partecita cuando las cosas le pasan. Vio porque es muy fácil en el culto que quiero saber. ¿Sabe cuántos vi llorando? Después viene el diablo, los pellizca un poquito y salen corriendo. No, quiere servir, el siervo de Dios debe ser sufrido. Señor, yo me ofrecí, me pasa esto, me pasa aquello, Señor, ayúdame. Tú levantas justo, tú dijiste que caiga no va a quedar postrado. Sosténme, levántame, te necesito, en el nombre de Jesús. Y ahí empieza a clamar, encomienda su mano en el Señor. No busca deducción ni pensamiento, se queda quieto, deja que los días pasen. Y la Biblia dice, habiendo pasado el día malo, estar firme. Amén. Ahí es donde sale gente de Dios que se dejó perfeccionar. Se ve mucha gente improvisada, hermanos, porque nadie quiere pasar por ahí. Pero de ahí es donde va a tener la lámpara bien llena de aceite. De ahí es donde usted se va a despertar y va a oír la voz de su amado. Y va a decir, uy, mi amado viene a buscarme. Aleluya. Y ya el Señor nos va a llevar. Y vamos a tener todo lo que ya está preparado para todos nosotros. Acuérdese que cuando Él se fue, que estuvo con los suyos, ¿qué le dijo? Me voy a preparar moradas para vosotros. ¿Cuántas cosas gloriosas estarán preparadas para todos nosotros? Nunca se pone a pensar en eso, que un día el Señor va a venir a buscarlo, que lo va a recibir en las nubes, que le va a dar un cuerpo de gloria, que lo va a manifestar delante del Padre. Decir, tan glorioso va a ser eso. Ahí se me acaban los problemas, la enfermedad, la lucha, todo lo que me pudo haber pasado. Voy a estar con mi amado por toda la eternidad. ¿Será que hay algo más glorioso que eso? ¿Por qué hace tanto énfasis en lo que ve? ¿Por qué nos dio el morir y nacer de nuevo? Porque hay gente que se ha metido en el agua en el bautismo y ni sabe lo que hicieron. No entienden, hermanos amados, que es el punto de partida para entrar a vivir la vida del reino, para entender que puede entrar y poder tomar de su plenitud todo, porque la gracia ha sido dada por medio de Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que vamos adelante, firme, hermano, y que cuando se nos encomiende algo le podamos decir, amén, hermano, anda, hace esto, porque te lo digo confiando en tu obediencia, que vas a hacer más de lo que te digo, que no te vas a quedar, hermano, con un simple consejo, sino porque ha llegado el tiempo y el Señor te ha escogido, te ha tenido por fiel y te ha confiado su obra. ¡Aleluya!
¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Nos ponemos de pie, iglesia. Que el Señor nos ayude y que nos haga entender esta palabra. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias.